Saludos a toda la audiencia de Microjuris que se están conectando con nosotras en la mañana de hoy. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán y yo soy la moderadora de estos espacios que hemos creado en Microjuris con el propósito de aclararle las dudas más comunes que tiene nuestra audiencia sobre temas muy puntuales. Tengo el privilegio y el honor de tener conmigo en la mañana de hoy a la licenciada Melanie Rivera. Buenos días, licenciada. Buenos días, Paola. Buenos días, licenciada Natalia Colón. Y a la licenciada Natalia Colón, con quien vamos a estar discutiendo un tema que apremia mucho, que se quedó en el tintero, y es la implementación de la reforma laboral que ya entró en vigor en todo su esplendor. Me gustaría traer unos puntos sobre la mesa que son importantes como contexto. Es que esta ley fue aprobada, esta reforma fue aprobada el 20 de junio de este año, luego de un trámite bien extenso que comenzó el año pasado y terminó con un veto expreso de parte del gobernador al proyecto de la Cámara número 3 por varios asuntos que él luego explicó en una carta. Posteriormente, él presenta el proyecto de la Cámara 1244, cuyo trámite contó con la colaboración del liderato de la Cámara y del Departamento del Trabajo para añadirle unos beneficios a los empleados de la industria privada. Y ahí es, en esa palabra privada, es que vamos a estar haciendo hoy un paréntesis, porque ante esto, la Junta de Supervisión Fiscal ha presentado una demanda. Es una demanda, ¿verdad? Para mí, por lo menos para mí, es importante conocerla porque es la primera vez que la Junta de Supervisión Fiscal demanda al gobierno en un asunto que le compete exclusivamente al sector privado. Así que para eso las hemos invitado a ambas, porque sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente el huracán Fiona dejó a muchas personas sin energía eléctrica, muchas comunidades se quedaron incomunicadas, así que un poco la reforma pasó a un segundo plano porque teníamos que atender esta emergencia que era bien importante para todo el país. Pero retomando un poco la conversación, las hemos invitado a ambas en la mañana de hoy, así que yo les doy las gracias por atenderme. Así que me gustaría comenzar con la licenciada Colón. Licenciada, en palabras bien sencillas, para esas personas que nos están sintonizando, ¿cuál es el pleito que la Junta está llevando en contra del gobierno y por qué es importante que los patronos la conozcan? Muy buenos días, Paola. Buenos días a Melanie. Siempre para mí un placer y un privilegio dirigirme a la audiencia de Microjuris y colaborar para educar sobre temas, ¿verdad?, de importancia, tanto a nivel jurídico, pero también esto le aplica, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, más allá de que seamos abogados o no. Hay un sector allá afuera ávido de conocer información puntual sobre asuntos que le afectan. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de derechos que aplican a trabajadores a partir de la Ley 41 del 2022 y definitivamente, como comenta, ¿verdad?, cambios en la administración de negocios en el día a día que nos presenta esta Ley 41. Pues en apretada síntesis sobre lo que planteas del litigio que está en proceso ante la consideración de la jueza Taylor Swain en uno de los litigios, ¿verdad?, porque son varios, en uno de los litigios que se le ha presentado sobre las circunstancias, ¿verdad?, del territorio que estamos en quiebra. Lo importante de la demanda es que la demanda, en esencia, lo que pretende la Junta de Supervisión Fiscal a través de sus alegaciones es que se determine, ¿verdad?, que la ley es nula a inicio, ¿verdad?, desde el principio, desde su creación o concepción, particularmente porque la Junta tiene una visión y para esa visión pues incluso han traído, ¿verdad?, o hacen referencias a lo que podría ser eventualmente prueba pericial económica sobre los efectos inmediatos que tienen en el plan de ajuste de la deuda, ¿verdad?, y que ya se empieza a repagar por parte del gobierno de Puerto Rico, y sobre las proyecciones recaudos de la capacidad que tenga el sector privado en términos no tan solo de la creación de empleo, sino de mantener los empleos vigentes, y también cómo esta legislación le impone gastos, ¿verdad?, administrativos en la operación de todos los negocios, desde la más pequeñita hasta la más compleja. Como bien dice, es una controversia jurídica novel
porque si bien es cierto que la Junta ha presentado diversas demandas para impugnar legislación debidamente aprobada, tanto por legislatura, ¿verdad? Y firmada por nuestro gobernador, lo cierto es que se trata de la primera impugnación de una ley que el impacto inmediato es al sector privado, como bien comentas. Desde mi perspectiva como abogada es sumamente interesante por dos vertientes, ¿verdad? Porque sencillamente se trata del gobierno que ha presentado, ¿verdad?, su contestación afirmativa, y hay una intervención incluso de la legislatura, una solicitud de intervención para apoyar los esfuerzos del gobierno en términos de que se mantenga en vigor la legislación aprobada del 2022. También hay una solicitud de intervención de múltiples organizaciones empresariales. Esa es la última solicitud de intervención que se ve en el proceso, porque alineándose, ¿verdad?, con la posición de la Junta del impacto adverso que tiene esta legislación socioeconómica en la administración de negocios. ¿Por qué es importante? Pues mira, como abogada digo que es importante porque se trata de un choque real y frontal sobre la capacidad, si todavía tenemos algo, ¿verdad?, de ejercicio democrático en términos de cómo se crean las leyes en Puerto Rico, que sabemos pues que, ¿verdad?, se da un proceso legislativo extenso, como bien lo definiste, hubo un veto expreso del gobernador, esa legislación se ajusta en función de los señalamientos o las observaciones que hizo el gobernador, se aprueba entonces un segundo proyecto que en efecto pasa a la consideración del Ejecutivo y el Ejecutivo la convierte en ley. O sea, es el proceso más clásico democrático, ¿verdad? Es como conocemos que se crean las leyes y que se promueven. Así que de entrada hay unas dimensiones constitucionales y de derecho estatal y federal en virtud de la ley promesa que van a ser bien interesantes como la jueza Swain los va manejando en el contexto de este litigio. Así que eso... ¿verdad? Siempre los litigios son costosos, pero los litigios también nos enseñan y nos permiten ir evolucionando en el derecho y, ¿verdad?, y estableciendo claramente lo que nosotros necesitamos, reglas de juego. Ahora, ¿cómo esto para el patrono común, ¿verdad? Hay patronos que son más sofisticados y quizás tengan una batería de abogados muy sazonados que los pueden ayudar en el día a día sobre estos asuntos, pero conocemos de múltiples empresas, particularmente las famosas pymes y las microempresas, que su capacidad económica y su estructura o andamiaje no es suficiente como para tener este tipo de recursos, o sus recursos, si los tienen, son limitados. Pues miren, de entrada hay que decir que la ley está en pleno vigor. Eso es lo primero que hay que establecer sin duda ninguna, ¿ok? Por lo mismo, ¿verdad? Porque como hay un proceso democrático de aprobación de leyes y esta ley se aprobó, lo que hay es una impugnación en virtud de unas disposiciones específicas de promesa. La ley está en todo su vigor para las empresas que están catalogadas, ¿verdad?, como grandes empresas o fuera de la definición de pymes. Y está en vigor para las pymes, que entró en vigor precisamente cuando nos estaba pasando Fiona por encima el pasado domingo, con efectividad, ¿verdad?, que entre el domingo y el lunes. Así que, como dices, esta discusión un poquito se quedó en el tintero, ¿verdad? Mucha gente, yo he tenido múltiples consultas esta semana porque hay mucho reclutamiento en virtud del fenómeno atmosférico, ¿verdad?, de la emergencia. Otro detalle importante. Y las preguntas son consistentes sobre qué hago o qué no hago en relación a esta ley, porque hay una percepción generalizada del sector empresarial que la mera presentación de la demanda impugnando la legislación a través del proceso que permite la ley promesa es suficiente como para detenerla. Pues sí. Eso es incorrecto. Sí, eso de entrada hay que establecerlo clarito. No, eso no funciona así. Que el litigio va a ir corriendo, que la jueza ya hizo unas expresiones sobre que iba a trabajar este asunto de una forma expedita. Pues mira, expedito no significa que lo vamos a resolver antes de entrar en vigor en la ley y ya lo tenemos, ya es evidente, ¿verdad? Ya no hay una decisión de la jueza todavía al 18 de septiembre y no la va a haber, y yo no preveo que sea tampoco rápida. O sea, el expedito para propósitos judiciales no es la rapidez que los otros mortales ven, ¿verdad? O sea, el expedito siempre tiene que darse un debido proceso de ley,
hay procesos de, ¿verdad? De contestación, hay consideraciones de intervención, que entonces hay que las partes establecer sus posiciones por escrito para la consideración del tribunal, y eso, por definición, toma tiempo. Así que, ¿qué hacemos con la realidad de que tenemos la Ley 41 del 2022 en todo su vigor? Pues miren, hay que aplicarla. O sea, eso es lo primero. No sé si querías traerme alguna pregunta sobre qué es lo que hay que aplicar y cómo aplicarlo, para que entonces podamos ir sobre los puntos específicos que la Ley 41 no. Licenciada, esa era mi siguiente pregunta, porque ya estipulamos que hay que aplicarla. Eso sí. no, ¿verdad? Debe ser así. Entonces, ¿qué pasaría si yo comienzo a darle beneficios a mis empleados bajo la reforma actual y luego queda impugnada en el tribunal? ¿Qué pasaría? O, ¿verdad? No sé si quiera decirme un poco cómo el patrono se debe preparar si eso ocurriera. Pues mira, esa es la gran pregunta, ¿verdad? O sea, la petición es bien clara por parte de la Junta, que se declare nula la legislación. Cuando hay nulidad, pues significa que es como nunca existió. Y en ese escenario, si esa es la determinación final de la jueza, lo que no sabemos, ¿verdad? Ni lo podemos prever, ni haya hecho expresiones de manera que uno pueda hacer conjetura de cómo ella está viendo la controversia. La realidad es que si eso ocurriera, el Estado de Derecho se retrotrae a como era antes de la creación de la ley. Eso a nivel jurídico es fácil explicarlo. Yo siempre lo veo, yo siempre trato de explicarle a mis clientes y les digo toda esta palabrería, se me quedan mirando y yo, bueno, vamos ahora a explicártelo, cómo tú haces esto en el día a día de correr un negocio. Que son bien cosas que el papel aguanta todo lo que uno le correcto, explica. Y nosotros, pues los abogados somos expertos, ¿verdad?, en crear lenguaje y ponerlo todo o bien complicado o simple. Pero mira, ¿cómo yo lo veo? En términos de la posibilidad de que se declare nula la legislación, pues quizás la controversia no sea tan difícil en términos, pues se retrotrae al Estado de Derecho anterior, quizás tienes que hacer unas inversiones y asumir unos costos para entonces reajustar tus implementaciones, por ejemplo, de administración de nómina, ¿verdad? Para que entonces la legislación, las disposiciones que tienen que ver con acumulación de licencias, pagos de horas extra, día de descanso, que se enmiendan con la Ley 41, pues vuelvan a su estado de derecho anterior. En términos de, por ejemplo, de las disposiciones específicas sobre los cálculos de mesadas cuando se está terminando un empleo bajo las presunciones de la ley 80 y el patrono quiere pagar voluntariamente una mesada o está litigando o surge un litigio, ¿verdad? Pues entonces se retrotrae al estado de derecho anterior, si es que se declara nula. Ahora, yo lo veo en términos prácticos bien difícil en la área de reclutamiento. Desde que esto está pasando, ¿verdad? Y desde que vimos el borrador de lo que iba a ser la legislación y definitivamente vimos lo que se aprobó, yo creo que el problema puntual que nos presenta la Ley 41 es cómo alteró el paradigma de reclutamiento. ¿Y a qué me refiero? Particularmente a la determinación de un patrono de colocar en un periodo probatorio a un trabajador, porque la ley se lo permite, y cómo ese periodo probatorio de ser extraordinariamente amplio, algo que yo nunca vi bien bajo la reforma laboral del 2017, periodo probatorio a veces de un año, pues puede ser, ¿verdad?, innecesario en algunas clasificaciones, pues ahora se retrotrae al estado de derecho anterior, que son los famosos 90 días, y nos cambian un poco el lenguaje de cómo era antes de la reforma laboral para decirnos que el patrono podría solicitar notificar una extensión, no solicitar, notificar una extensión de periodo probatorio de 90 días. Antes de la reforma laboral, ese era el estado de derecho en solicitud a la agencia y había que esperar una aprobación de la agencia. En este escenario, la posición que ha asumido el Departamento del Trabajo, de hecho emitieron la primera opinión del Secretario del Trabajo sobre esta legislación, es sobre el efecto de periodo probatorio, que es la opinión 2022-01, y es sobre el efecto prospectivo que tiene la aplicabilidad de la Ley 41 para propósitos de periodo probatorio. ¿Qué significa? Que toda la persona contratada para propósitos de las pymes, ¿verdad?, que es el último grupo o segmento que estaba pendiente a que le entrara en vigor la ley, que es lo que estamos conversando, que contrate empleados a partir del 18 de septiembre de este año,
le aplica un periodo probatorio de 90 días, con la posibilidad de extender los 90 días adicionales para un total de 180 días, siempre y cuando notifique al Departamento del Trabajo. Yo tuve la oportunidad de que... Me gustaría detenerme ahí rápido, es que esta pregunta está corriendo mucho en la calle y es, si yo notifico al Departamento del Trabajo, ¿tengo que esperar la respuesta del Departamento del Trabajo para que esos 90 días se apliquen? Pues mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque esa es la pregunta, ¿verdad? ¿De qué es eso de notificación? Todos preguntamos lo mismo. Pues yo tuve la oportunidad de, hace un par de semanas, de estar en un seminario compartiendo con la Procuradora del Trabajo. Okay. Y la Procuradora del Trabajo pues tuvo la disponibilidad de hacernos una presentación sobre los borradores de reglamento que están pendientes de aprobarse en virtud de los cambios que introduce la Ley 41 del 2022. Y uno de esos reglamentos es el reglamento que tiene ¿verdad? Que el departamento utilizaría, la agencia reguladora utilizaría para propósitos entonces de que todos estemos claros sobre qué significa estas disposiciones de ley que se introducen como el concepto de notificación. Allí nos dijo la procuradora que el proceso de notificación es eso, es notificar. Y yo dije, bueno, ¿cómo hacemos eso? Ellos han creado un formulario que está a través de la página web del Departamento del Trabajo, en el acápite que tiene que ver con Ley 41 del 2022, y el formulario tiene en esencia 2 hojas con información relevante de la empresa e información relevante del empleado. En ese formulario se solicitan razones para la extensión. Y los abogados que estuvimos reunidos allí, otros compañeros y colegas de la industria de recursos humanos, nos llamó un poco la atención porque entendemos que ese es nada más incluir esa explicación en el formulario, no es el propósito de la ley. O sea, si la ley me dice que es notificar, pues mira, yo te notifico que a fulano de tal le estaré extendiendo el periodo probatorio. Ahora, lo que pasa es que la ley tiene un lenguaje que dice que esa notificación de extensión tiene que ser cuando las circunstancias lo requieran o haya una justa causa o que hayan unas necesidades apremiantes. Pues ahí ya entonces le preguntamos a la procuradora, ¿verdad? En representación de la agencia, ¿qué significa esto? O sea, significa que el Departamento del Trabajo va a pasar juicio sobre las razones que yo estoy como patrono estableciendo en esa notificación, y si va a pasar juicio, ¿cuál es la consecuencia del juicio? Porque así era antes de la reforma. Antes de la reforma, el Departamento del Trabajo tenía que autorizarlo y podía entender que la razón que se estaba consignando para la solicitud de extensión no fuera una razonable. Y en ese contexto, la procuradora reconoce que el lenguaje de notificación no es un lenguaje necesariamente de explicar, ¿ok? Lo otro que surge de esas conversaciones y que van a estar presentes en el borrador es que ese documento que ha creado, ese formulario que ha creado la agencia, dispone ¿verdad? Como una advertencia a las empresas que una vez se someta a ese formulario a través de un correo electrónico que dispone el mismo formulario, que es un correo electrónico general, ¿verdad? De notificaciones, periodos probatorios en desempleo, la dirección completa está en el formulario. Ese documento hay que entregárselo al trabajador. Y ahí levantamos otra bandera, porque bueno, pero es que cuidado con yo notificar al trabajador, o sea, pues eso no existía en el Estado de Derecho anterior, de yo darle el documento, porque si en el documento yo estoy consignando, por ejemplo, unas razones que no tienen que ver con la conducta o el desempeño del trabajador, sino tienen que ver con razones de negocio. Por ejemplo, mira, estoy teniendo pérdida, voy a experimentar 90 días más, mira, tengo unas situaciones de potencial reorganización. Puede ser que tú estés dando información a tu trabajador que además de ponerlo nervioso, ¿verdad? Además de ponerlo nervioso, también podría ser objeto de litigio futuro, y entonces estás poniendo a la agencia, al patrono a entregar información sensitiva de negocios en una etapa en donde no está obligado a hacerlo bajo ninguna legislación. O sea, y sencillamente es porque tú creaste un formulario y el formulario dice eso, ¿verdad? Y si bien es cierto que el secretario del Trabajo, ¿verdad? Como
el brazo ejecutivo que viene obligado a administrar la legislación y que se le encomienda por parte de la legislatura crear reglamentación precisamente para que, ¿verdad? Para que la ley se pueda usar viva, ¿verdad? Que podamos utilizarla en el día a día. Lo cierto es que ninguna agencia tiene el poder de actuar ultra vires si la ley está ausente de una disposición como esa, ¿verdad? Así que esos son dos asuntos que la procuradora se llevó de nosotros de allí y creo que las iba a tener en consideración para el proceso de borrador final, ¿verdad? Y aviso al público. Pero ese formulario sí ya está disponible, ¿ok? Sí se puede utilizar. Yo buscaría crear, que fue lo que sugerimos allí, un formulario alterno notificando al trabajador, porque hay que darle noticia al trabajador de que va a estar 90 días adicionales en periodo de prueba, ¿verdad? Para que puedan ajustar su realidad y su expectativa de la continuidad de empleo. Pero no, sin entrar en todos esos detalles, más allá de decir, mira, notifiqué al Departamento del Trabajo en fecha tal, una solicitud de extensión, una notificación de extensión de periodo probatorio que entrará en vigor en tal fecha y terminará tal fecha. Y con esto yo creo que se satisfacen los intereses de las partes. Yo creo que ese es quizás el asunto más crítico que nos trae la Ley 41, la contratación. Y acuérdate que estábamos hablando, ¿verdad? Hasta hace unos días antes de que entrara el huracán, cómo había una necesidad masiva de reclutamiento, ¿verdad? Cómo las empresas seguían estableciendo que había una necesidad de reclutamiento y que había una deficiencia ¿verdad? Del capital humano para hacer sus gestiones de negocio en diferentes áreas, incluyendo la gubernamental, en muchos proyectos, ¿verdad? De reconstrucción que no se han hecho precisamente, y esa es una de las explicaciones que dan. Así que, en ese sentido, en la reforma definitivamente, digo, la ley 41, le dicen la reforma de la reforma, pero la ley 41 ciertamente trae como un freno desde mi perspectiva, y es lo que yo he experimentado con mi clientela, un freno al proceso de contratación o un repensar ese proceso de reclutamiento, ¿ok? Y buscar otras estrategias también de reclutamiento, como puede ser reclutamiento a través de agencias de empleos temporeros, como puede ser reclutamiento a contrato determinado, que todavía están vigentes desde, ¿verdad? Y siempre han estado vigentes, pero particularmente la de contrato a tiempo determinado a través de la ley 4 del 2017. En esencia, yo creo que ese es el impacto mayor, y el otro impacto mayor sobre la ley 41 ya, o sea, inmediata, que nos pone a trabajar de una forma diferente, es el pago del bono navideño. Ok. Porque es ese artículo, esa enmienda a la ley 148 del pago de bono Navidad, sí tiene efecto retroactivo. Es la única disposición bajo la ley 44 del 2022 que por su lenguaje se interpreta que tiene efecto retroactivo para los empleados indistintamente a su fecha de reclutamiento. Claro. ¿Okay? Todo lo demás aplica para los reclutados a partir del 20 de julio del 2022 para las empresas fuera de la definición de pymes y el 18 de septiembre para las empresas dentro de la definición de pymes. Que de hecho, déjame hacerte un comentario sobre lo que es pymes para propósito de esta ley. La opinión del secretario 2022-02, que es la próxima que sigue a la que te comenté del periodo probatorio, es extensa en términos de qué significa pymes bajo la ley 62, que la administra el DEC, el Departamento de Desarrollo y Comercio, porque no es tan simple como siempre lo hemos tenido en la legislación laboral, que en esencia siempre era 15 empleados o más, con tal volumen de negocio es igual a esto. Pues exacto, no es tan simple. Era como una fórmula. Es una fórmula, y es una fórmula contable. Así que las empresas que crean que puedan estar en la rayita, ¿verdad? De estoy aquí o estoy dentro de PYME y fuera de PYME, no pueden ser muchas, pero deben haber algunas. Esas empresas deben a su vez consultar a su contador público autorizado, ¿verdad? O a su asesor en términos financieros, para que pueda con esa fórmula hacer la determinación de en qué de los grupos está. Que no dejen de hacer eso, porque dejar de hacer eso puede significar o que estás concediendo derechos mayores a los que estás obligado por ley, o que no los estás concediendo. Y aquí es que te llega el litigio, ¿ves? O sea, que en ese sentido eso hay que tenerlo con mucho detenimiento. No es tan simple como se ve en términos de una definición de las microempresas, 7 a 10 empleados, etcétera. Hay que mirar esos que están en la raya, ¿verdad? En el borderline. Con ese asunto te traigo lo del bono, porque el bono tiene para este año, fíjate,
quizás si se mantiene la ley 41 del 2022 para el próximo año, para el próximo ciclo del 2023, no tengamos tales dificultades, pero este año sí las vamos a tener, porque este año, hasta este pasado junio, teníamos un paradigma de que para empresas fuera de PYME, fuera de definición de PYME, que en efecto iban a tener bono navideño a aquellos empleados que trabajaran 1.350 horas o más, ¿verdad? En un periodo, lo que llamamos el periodo bono, ¿verdad? El año bono, que va desde el 1 de octubre de un año natural hasta el 30 de septiembre del próximo año. Ya ese periodo termina el viernes. O sea, termina tan pronto como esta semana. O sea, ya esta semana el personal de recursos humanos y contabilidad en una empresa debe estar identificando quiénes son los empleados que han cumplido con los criterios mínimos para la acumulación de horas y que tienen derecho a ese pago de bono. Y tienen que estar ajustándolo, porque tienen que estar ajustándolo a 700 horas. ¿Ok? Y eso es bien importante, porque quizás tú puedas tener un grupo de trabajadores que no se acercaron a las 1.350 horas y pues no tienes obligación legal de producir un bono navideño antes del 15 de diciembre. Pero con 700 horas de trabajo, muchas empresas, patronos particularmente pequeños, con empleados incluso a tarea parcial, es muy probable que cualifiquen. O sea, no es difícil llegar a las 700 horas. Si trabajó en ese periodo año o si dentro del año, ¿verdad? Puede que haya empezado después, trabajó suficientes horas para ser acreedor. Y eso hay que calcularlo porque eso tiene un impacto directo en tu pago de nómina para el mes de diciembre. Específicamente para aquellos patronos que ya tengan un presupuesto. Correcto, que tenga un presupuesto, que estén enfrentando pérdidas, que tenga ahora pérdidas económicas por el huracán, para que entonces puedas solicitar la exoneración del pago del bono navideño oportunamente ante el Departamento del Trabajo, ¿verdad? Que lo tienes que someter, ¿verdad? Con estados financieros compilados por un contador público autorizado y cumplir con unos requisitos que establece el reglamento de la ley 148 y la ley misma. Así que eso te pone a trabajar de una forma distinta a quizás cuando tenías el concepto o los criterios de acumulación más amplios, que eran los de 1.350 horas. Yo creo que eso hay que mirarlo. Otras disposiciones sobre los cambios de la reforma, pues mira, el pago de horas extra, pues entonces vuelve a traer los conceptos un poquito preexistentes a la reforma laboral. Se queda el pago a tiempo y medio, lo que pues no necesariamente produce un cambio sustancial, porque antes habían obligaciones de pago a tiempo doble y obligaciones de pago a tiempo y medio, y eso por lo menos sigue unificado, ¿verdad? En términos del pago de horas extras bajo la ley 379. Pero reformula otra vez el concepto de cuáles son horas extras dentro de un periodo de 24 horas consecutivas de operación, que necesitas mirarlo, ¿verdad? Particularmente empresas de operación continua, como puede ser la manufactura, ¿verdad? Biofarma, farmacéuticas, y otros tipos de empresas que están dentro de una operación que no descansa, ¿verdad? Que sí, que continúa. Yo creo que esas son a grosso modo las introducciones. Hay unos temas sobre los pesos probatorios en términos de litigios de ley 80, vuelve un poco a liberalizar la interpretación a favor del trabajador de las justas causas. Y si bien es cierto que eso es importante para propósitos de litigio, la realidad es que eso no necesariamente impacta el día a día operacional de ningún negocio. Más allá de que estés enfrentando o tengas la posibilidad de enfrentar una demanda por ley 80 o que estés considerando hacer una terminación fuera ¿verdad? Del periodo probatorio y que tengas que entrar en un proceso de justa causa y quieras de alguna manera medir tu riesgo. Eso es importante porque ahora se establece un nuevo segmento, un nuevo cómputo de la mesada, ¿verdad? En vez de tener los 3 tiers que nosotros teníamos antes, ahora son 2, que va un pago de mesada de 3 meses y 2 semanas para todos los empleados trabajando desde pasar el periodo probatorio, que son 90 días, hasta 15 años de empleo. Y de 15 años y un día, pues entonces entra el 6 meses y 3 semanas. 6 meses de salario más 3 semanas de salario por cada año de servicio. Eso encarece los costos de terminación, ¿verdad? Muchos patronos a veces por evitar el litigio entran unas consideraciones de pagar voluntariamente la mesada a cambio de la firma de un relevo, ¿verdad? Y otras consideraciones económicas, pero ciertamente encarece la terminación de empleo, por lo menos para los empleados en lo que teníamos el primer tier, que era de 0 a 5 años. Ahí pues hay
hay que tomar decisiones de negocio un poquito más educadas. Así que, en esencia, no sé si quieras preguntarme algo más, yo como que me mandé aquí hablando. No, yo, con eso estamos bastante, ¿verdad? Bastante claras. Espero que las personas que nos están viendo hayan anotado, ¿verdad? Puedan después que culminemos el video repasar lo que dijo la licenciada Natalia Colón, porque es de mucho beneficio. Sí me gustaría comenzar con la licenciada Melanie Rivera, porque hay unas fechas que son bien importantes que esos patronos colocan en sus agendas. Así que me gustaría que pudiéramos entrar en detalle cuáles son esas fechas y por qué son importantes. Claro que sí, saludo a la comunidad de Microjuris, agradecida con tener este espacio, ¿verdad? Por primera vez y acompañarles. Hay unas fechas bien importantes como tú mencionas, Paola. Yo creo que la primera fecha importante es el 20 de octubre. El 20 de octubre se cumplen los 3 meses desde que entró en vigor lo que es la reforma laboral, el 20 de julio de este año. Y como bien mencionaba la licenciada Colón, hay unos empleados que entraron y que hay que honrarles ese periodo probatorio automático de 90 días. Entonces, si ustedes, un ejemplo, se da en el escenario de que hizo una contratación el mismo 20 de julio y es una empresa grande, mucho ojo, porque ya al 20 de octubre llega en vigor, ¿verdad?, esos 90 días y pudiera entonces ese empleado o empleada literalmente acabar su periodo probatorio y convertirse entonces en un empleado a tiempo completo con permanencia. Entonces ahí pues hay que estar pendiente para entonces tomar una decisión, como bien mencionaba la licenciada Colón, de hacer la notificación al Departamento del Trabajo para pedir esa extensión adicional de otros 90 días y así sumar los 180. Otra fecha importante es el 21 de octubre. La orden de calendarización de lo que es la jueza Taylor Swain dispone que hasta el 21 de octubre cualquier réplica debe estar ya radicada. Esto significa que a esa fecha ya el caso queda sometido para su adjudicación. Entonces esto plantea la siguiente interrogante. Si el 21 de octubre es la fecha límite para que entonces queden sometidas todas esas réplicas, quiere decir entonces que no va a haber una expresión antes de la jueza para declarar nula o hacer alguna expresión sobre lo que es la vigencia de la reforma. Entonces, estamos todavía en esa incertidumbre también, porque tenemos que esperar a que quede sometido el caso para su adjudicación el 21 de octubre. Y del mismo modo, el 13 de octubre, también la jueza Taylor Swain se expresó que tienen para someter las oposiciones a la sentencia sumaria que bien solicita la Junta de Supervisión Fiscal. Así que en el tracto procesal, tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque estas fechas son sumamente indispensables para que tomemos en cuenta cuál va a ser el movimiento desde el punto de vista patronal, para nosotras saber hacia dónde nos movemos. Hay que estar muy pendiente en lo que es la expresión de la jueza Taylor Swain en cuanto a qué va a pasar, vamos a continuar en vigor, no vamos a continuar en vigor. Así que a mí me parece que hay que tomar agenda, anotar esas fechas, y sobre todas las cosas, mantenerse alerta con sus asesores legales respectivamente, que somos las personas, ¿verdad?, encargadas de estar al tanto para poder cumplir, como bien mencionaba la licenciada Colón, con una ley que evidentemente ya está en vigor para todas las empresas, independientemente de la cantidad de empleados, el volumen de negocios que estemos generando anualmente, ya es ley y ya hay que cumplirla. Entonces, habiendo dicho eso, en cuanto a las fechas, debo hacer la salvedad de que es bien importante que estemos cumpliendo con unos aspectos esenciales de unos derechos que ya se otorgaron desde su vigencia. Entonces, no podemos ampararnos en lo que he escuchado muchísimo. No vamos a hacer nada porque todavía el pleito está ante la jueza Taylor Swain y como se puede declarar nula, pues yo no voy a hacer nada y me quedo de brazos cruzados y no implemento los cambios que en efecto tengo que implementar, aunque sean cambios parciales. No estoy queriendo decir que hay que cambiarlo todo. Como bien mencionamos al principio de esta presentación, hay unos elementos de la ley que para mí requieren urgencia por lo que representa para el sector privado en cuanto a los empleados y empleadas, y hay otros elementos que a lo mejor, dependiendo de la determinación de la jueza Taylor Swain, no corran prisa y podamos esperar más adelante hasta que se exprese en cuanto a si va a ser nula o no va a ser nula la ley.
Excelente. Según su análisis y lo que usted ha podido ver y leer ¿verdad? De la reforma laboral, ¿cuáles son esos aspectos más importantes que debe tener en consideración el patrono? Ya escuchamos a la licenciada Natalia Colón hablar sobre esto, pero me gustaría conocer su impresión porque sé, ¿no?, que el insumo de esta conversación va a ser de mucho valor para aquellos patronos que están viéndonos, pero específicamente para las pymes. Así que me gustaría saber ese análisis de parte de usted. Claro que sí. A mi juicio hay 5 o 6 puntos que debemos tocar ya con premura. El primero definitivamente es el término probatorio, que lo hemos discutido en extensión, ¿verdad?, en esta presentación, porque es un derecho que ya disfruta toda persona empleada que entra desde que empezó en vigor la ley. Así que yo no puedo por nada en el mundo violar ese derecho que tiene ese empleado o empleada a un periodo automático de 3 meses, a excepción, ¿verdad?, de que solicite mejor dicho, notifica el Departamento del Trabajo para esos 90 días adicionales. Y te digo algo, Paola, en cuanto al reclutamiento que hablaba la licenciada Colón, eso nos está pasando en las empresas. Llegan muchos empleados y empleadas y la primera pregunta que te hacen es, ¿cuánto es mi término probatorio? Sí, entonces, es algo que, exacto, que de antes, yo creo que hasta en la entrevista de trabajo. Desde la entrevista me ha pasado y me amparo en que el término probatorio, según la ley vigente, es de 90 días automáticos, con una prerrogativa del patrono de notificar una extensión de 90 días adicionales. Así que yo creo que esa conversación debe ser franca con la persona empleada o empleado. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que cuentas claras conservan relaciones en el trabajo y qué bueno sería que esa persona empleada, empleado, entienda que hay un proceso que se está llevando a cabo en el Tribunal Federal del que dependemos también las empresas para tomar determinaciones en cuanto a esos derechos que les competen. Lo segundo que entiendo que debe ser o que ya deben estar las empresas tomando en cuenta es la acumulación de las respectivas licencias de vacaciones y enfermedad. Hubo un cambio bien sustancial y es que ahora los empleados a tiempo parcial también van a disfrutar de esta acumulación de licencia de vacaciones y enfermedad y estoy escuchando muchísimas consultas donde se me dice, no me están honrando las acumulaciones de licencia por vacaciones y enfermedad porque soy empleado a tiempo parcial. Y esto es importante tomarlo con cautela porque ya hay una disposición en la ley que establece que aquellos empleados que trabajen menos de 115 horas al mes, pero no menos de 20 horas a la semana, ya son candidatos y candidatas a disfrutar de lo que es un, ¿verdad?, periodo de licencia de vacaciones y periodo de licencia de enfermedad. Del mismo modo, se revierte el Estado a lo que era la acumulación previa a la reforma 4 del 2017, donde los empleados a tiempo completo ahora van a disfrutar de otros beneficios adicionales, como por ejemplo el día .25 acumulado, ¿verdad?, por vacaciones al mes y un día de enfermedad, lo que supone que en un año entonces un empleado a tiempo completo que trabaje al menos 115 horas al mes acumularía 15 días de vacaciones en un año y 12 días de enfermedad, dependiendo, ¿verdad?, la cantidad de horas que trabaje definitivamente este empleado. Lo tercero que yo creo que hay que tomar en cuenta el periodo de tomar alimentos. O sea, esto está corriendo y yo no me puedo tapar la cara y decir, no, vamos a continuar como estaba establecido bajo la reforma laboral 4 del 2017 y el periodo de alimentos lo dejamos igual. No, hay que literalmente hacer un pequeño ajuste que no es para mí, ¿verdad?, un gran cambio que requiera una onerosidad o una inversión de recursos para el patrono, simple y sencillamente el periodo de tomar alimentos no lo podemos tomar antes de concluida la tercera hora ni después de concluida la sexta hora. Podemos tener un acuerdo por escrito donde se va a poder tomar entre la segunda y la tercera hora y en todo caso ese periodo no se puede obviar. O sea, antes tú podías obviar el periodo de tomar alimentos si tu jornada de trabajo no excedía de la sexta hora y tú podías con acuerdo del patrono hacerlo. Según está redactada la ley actualmente, no lo puedes hacer. Así que yo creo que es un poquito, tenemos que tomarlo en cuenta porque en el día a día, pues todas las personas trabajamos y tenemos que descansar y disfrutar de ese corto periodo para tomar, ¿verdad?, alimentos. Lo cuarto que creo que también debemos tomar en cuenta, y esto aplica a las pymes, que fue una de tus preguntas, es la paga doble a los estudiantes que trabajen en el séptimo día o día de descanso. Y la ley hace una salvedad y es que cataloga de estudiante a toda persona que esté cursando estudios, ya sean estudios hasta posgrado.
Es Sí, decir, porque se tenía la impresión que esto solamente aplicaba para los estudiantes de bachillerato, de escuela superior que tuviesen un permiso de un adulto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que también esto incluye a los grados, a las maestrías, por ejemplo, doctorados. correcto. Entonces, si yo tengo en mi plantilla empleados y empleadas que, ¿verdad?, son estudiantes, debo tomar en cuenta ese séptimo día porque definitivamente acarrea una inversión económica para el patrono, porque si es una gran empresa, lo pago doble, y si es una pyme, lo pago a tiempo y medio. Así que si no hacemos vamos a decir, ese itinerario de una manera estratégica donde yo le otorgue el séptimo día de descanso, definitivamente voy a tener que invertir en los costos económicos que está estableciendo ya la reforma 41 del 2022. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por último, me parece también que lo que es el contrato de empleo a término, es decir, el contrato de empleo que tiene fecha cierta de terminación o una obra cierta, la ley 41 del 2022 establece que tiene que ser por escrito y que si el patrono recibe una demanda en este término desde que entró en vigor, tiene que alegar en la contestación a la demanda que ese contrato de empleo era a término, si no, inmediatamente se activa la presunción de que no era un contrato a término. Así que, en términos generales, esos detallitos entiendo que ya deben estar corriendo en marcha y sin duda alguna la bonificación anual de la que bien la licenciada Colón nos explicó, estamos ya a ley de nada. O sea, si antes de que llegue la fecha para otorgar la bonificación anual, nada ha ocurrido y esta ley sigue en vigor, patrono tiene que hacer ese desembolso a toda aquella persona empleada que cumplió con esa acumulación de las 700 horas en ese periodo de tiempo. O sea que estamos hablando de elementos que definitivamente acarrean unos costos, pero si estratégicamente nos organizamos, nos asesoramos y hacemos un buen plan de trabajo, nos podemos preparar mejor y no esperar a que de pronto no declaren nula la ley. Imagínense que no la declaren nula. Estamos definitivamente estudiando el caso y ya más o menos vemos lo que pudiera ocurrir dependiendo, ¿verdad?, también de la prueba que se vaya a presentar si es que la jueza no somete lo que es la sentencia sumaria. Pero, ¿y si se queda en vigor? Todos los patronos van a tener que entonces de la nada comenzar ese andamiaje que para mí es más fuerte porque lo estás haciendo de golpe. Si lo vas haciendo gradualmente, con el tiempo, a mi criterio, las cosas se van a manejar mejor. Así que, si patrono que nos está escuchando todavía no ha hecho esos pequeños cambios de manera, ¿verdad?, que pueda hacer un impacto gradual, mi consejo es que lo vaya haciendo porque todavía no sabemos lo que va a pasar y no sabemos si en efecto se queda o no se queda la ley. Así que es mejor hacerlo de esa manera. Excelente. Entonces, para finalizar, me gustaría tener el insumo de ambas en esta pregunta, comenzando, ¿verdad?, por la licenciada Rivera Ruiz. ¿Cuál es el rol y qué postura va a estar asumiendo el Departamento del Trabajo? El Departamento del Trabajo yo creo que se ha mantenido bastante activo en lo que son las notificaciones, en lo que son las opiniones del secretario, que bien fundamentadas nos explican en detalle ese tracto legislativo, nos da esa interpretación que pues evidentemente algunas veces cuando leemos lo que es la ley nos quedamos con unas lagunas y con unas dudas y bien puntuales yo creo que han sido en interpretar lo que es la ley bajo, ¿verdad?, lo que es su posición como Departamento del Trabajo. Definitivamente sigue siendo un ente jurídico que nos protege tanto a los patronos como a los empleados y empleadas. Y yo creo que juegan un rol demasiado importante en esta incertidumbre jurídica que hay, porque estamos, ¿verdad?, entre qué va a pasar, la van a declarar nula, no la van a declarar nula, qué hago entre. Y ya el Departamento del Trabajo ha sometido, yo creo que 4 o 5 opiniones del secretario, si no me equivoco, creo que son 4, donde bien ha explicado distintos puntos y también hay unas guías que nos explican que ya está en vigor la ley. Así que el Departamento del Trabajo yo creo que ha sido bastante claro e incisivo en que ya esto está en vigor y que responsablemente debemos comenzar a prepararnos y a implementar estos pequeños cambios porque ya es ley. Entonces, así que desde este punto de vista, yo creo que nuestro juego, ¿verdad?, desde el punto de vista de las abogadas laborales y los abogados laborales, junto con el Departamento del Trabajo, nuestro trabajo debe ser asesorar correctamente tanto al patrono como al empleado y yo creo que las cartas de juego están bastante claras. Mientras podamos implementar la ley gradualmente,
el impacto significativo, si no se declara nula, va a ser menos. No obstante, si se declara nula, lo hicimos de buena fe. ¿Por qué? Porque mientras la ley estuvo en vigor, responsablemente cumplimos con ella. Así que lo que quiero decir es que no nos tapemos los ojos en decir que la ley no voy a hacer nada, porque aunque esté en vigor se va a declarar nula. No, de buena fe la debemos implementar y debemos otorgar esos derechos que realmente nos va a beneficiar también como un buen patrono, porque a la hora de la verdad la reputación también del patrono es importantísima para poder continuar con esa contratación y ese reclutamiento que, como bien mencionamos al principio, tanto hace falta después de esta emergencia que acabamos de vivir. Claro, licenciada Colón, ¿algo que añadir sobre el rol del Departamento del Trabajo? No la escucho. Si quiere, quitarle el mute. Coincidió con la licenciada Rivera. En efecto, el Departamento del Trabajo, a través de la figura del secretario y de ¿verdad? Sus oficinas operacionales, particularmente la Procuradora del Trabajo, han sido bien claros desde el comienzo de la legislación, siendo el brazo de ejecución, ¿verdad? El brazo que ejecuta la legislación tal y como está aprobada, de que va a hacer cumplir la ley, de que está monitoreando su cumplimiento. Tienen quizás una perspectiva o visión de educar al sector empresarial. Me parece que ese debe ser el enfoque en estos momentos, no uno punitivo. Y una vez tengamos, ¿verdad?, alguna resolución sobre la controversia que está ante el tribunal, pues entonces quizás entrar ya en una fase, ¿verdad?, más de cumplimiento a través de sus procesos de auditoría, investigación, etcétera. De hecho, esta semana, hace 2 días, ellos pusieron en sus redes sociales que la ley está en vigor para las pymes, así que han sido bastante efectivos en dar publicidad y notificación a estas disposiciones de ley. Quería añadir de los elementos que quizás los patronos, que bien lo comentó la licenciada Rivera y nos hacen muchas preguntas, es sobre el efecto de la ley 41 sobre los manuales de empleados. Fíjate que quizás es una de esas herramientas de operativa. Es como yo he tenido muchos clientes que me dicen, ay, Natalia, yo pensaba que el manual de empleados era papeles para tenerlo ahí para cumplir con una ley. Y un buen manual de empleados es tan importante como un manual operacional, como cualquier otro documento vivo que uno utiliza en la toma de decisiones de negocio. Y un poco está la duda sobre si invertimos como empresa, ¿verdad?, en los cambios a un manual, porque aunque parece ser simple, ¿verdad?, y se introducen conceptos no tan complicados en derecho con esta ley 41, lo cierto es que revisar el manual también requiere una fase de divulgación ¿verdad?, y de publicidad a los trabajadores, que embarga unos costos, ¿verdad? Desde el uso del andamiaje de los abogados para la revisión de que los documentos estén bien, hasta la publicidad misma, que hay que, pues, ¿verdad? Si se utilizan sistemas intranet, subirlo al sistema, si se hace físico, pues entonces producir e imprimir las copias, acusar recibo, ¿verdad? Tiene unos elementos. Pues mira, yo como lo veo en términos del manual, si hay alguna disposición dentro del manual de empleados, que probablemente así pase, que es distinta o que da menor derecho a lo que estaban establecidos en la ley 41, pues que no cunda el pánico, porque lo que está en vigor es la ley. Y el hecho de que un manual tenga una disposición específica con menos derecho o con menos ¿verdad?, beneficios para los trabajadores, no significa que vas a aplicar tu manual, aplicas la legislación. Y ahí, pues, por disposición de ley, esa disposición queda nula. Si es que no quieres invertir en el instrumento del manual, hasta tanto haya alguna idea de por dónde se va a resolver el litigio frente a la jueza Swain. Ahora, los manuales si no quieres dar ese tipo de invertir en eso, puedes establecer, por ejemplo, una política general reconociendo que estás en conocimiento de la ley 41-2022, que vas a entrar en las implementaciones necesarias para la acumulación de licencias que explicó la licenciada Rivera, por ejemplo, para los empleados a tarea parcial. O sea, eso es un derecho nuevo, eso no existía en Puerto Rico previo a la ley 41 del 2022.
De hecho, una de las opiniones del secretario, la opinión número 4 sobre esta legislación, es sobre la interpretación que le tenemos que dar al concepto de 20 horas semanales de empleo de un empleado de tarea parcial que no exceda de 115 horas mensual. Eso nos ha sido un dolor de cabeza para todos los que trabajamos con estos temas, porque están mezclando, como le decimos los abogados, chinas con botella. O sea, o el concepto es semanal o el concepto es mensual. Y la opinión del secretario reconoce que el trabajador tiene que trabajar como mínimo 20 horas semanales, aunque no exceda de 115 horas mensuales. Y la gran pregunta viene cuando la semana es la semana que se divide, ¿verdad? Que tenemos el fin de un mes y el comienzo del otro. Pasó el pasado agosto, tuvimos nuestro primer reto. El secretario da una interpretación de que las horas para propósito de acumulación se tienen que utilizar tanto para el mes anterior como para el mes posterior. Ya eso va a crear controversias y litigios sin duda, porque pues sencillamente está duplicando la forma en que se calculan las horas, y eso es lo que dice la opinión del secretario con alguna oposición del sector empresarial y de los abogados patronales. Pero en esencia hay muchas áreas en la ley 44 que si, por ejemplo, la jueza Swain declarara, yo no voy a declarar nula la ley se aprobó, ¿verdad?, en un proceso democrático y no tiene, ¿verdad?, y la Junta no satisfizo el nivel de prueba para establecer que es una ley que atenta, ¿verdad?, contra el plan de ajuste de deuda. Pues en ese escenario, nosotros vamos a estar ahora viendo esas pequeñas disposiciones de la ley que deberían ser enmendadas o revisadas por nuestra legislatura para darnos claridad, porque hay varias áreas que se deberían mejorar. Pero en esencia, lo que dice la licenciada Rivera, creo que estamos todos los que trabajamos con estos asuntos en sintonía. La ley está en vigor, implementa los cambios de manera gradual, los que sean de manera gradual, porque los que están en virtud de ley, como es el periodo probatorio a partir del 20 de julio de 90 días, eso no admite una consideración de si decido o no apoyar, ¿verdad?, o adoptar esa disposición de ley. Hay mucho patrono también que ha decidido unificar sus sistemas de acumulación para no tener tantas implementaciones y tantos tiers de acumulación y crear la mejor acumulación, ¿verdad?, el máximo beneficio para la totalidad de los trabajadores, indistintamente de cuándo empezaron, dónde empezaron y qué clasificación ocupan o qué tipo de trabajador es, si es empleado parcial o empleado a tiempo regular, porque no es a tiempo completo, porque tú puedes tener un empleado trabajándote 115 horas y va a acumular licencias por vacaciones de 15 días. Así que en ese escenario es como también la empresa vaya decidiendo el impacto que tienen estos cambios en su gestión de negocio, en su presupuesto, como bien dijiste ahorita, Paola, y en su capacidad administrativa de cara al futuro. Y cómo quisieran o dejar esto atrás o entonces esperar a que haya alguna resolución. Si la determinación de la jueza es nulidad, yo creo que la controversia mayor va a ser con los empleados en periodo probatorio cuando haya esa determinación, porque definitivamente pues ya se trata de un asunto privado, ¿verdad? Entonces dice, pues me puedo virar a mi empleado y decirle que todavía le quedan 6 meses de periodo probatorio porque es un empleado exento. O sea, esas son las cosas que vamos a ir viendo una vez ya tengamos algún resultado sobre ese litigio. Por lo tanto, como le dije a Microjuris cuando se aprobó la ley, el nivel de incertidumbre está con todos nosotros. Estamos tratando, como bien dice la licenciada Rivera, de actuar de buena fe para el cumplimiento de las nuevas obligaciones jurídicas. Excelente. Quiero añadir algo antes, Paola, y discúlpame. En cuanto a ese periodo probatorio que hemos bien hablado en la mañana de hoy, hay que tomar en cuenta que si tú contrataste al empleado y en el contrato estableciste un periodo de tiempo, esa es la ley entre el patrono y el empleado. Así que si se declarara nula la ley y usted otorgó, por ejemplo, más meses o menos meses de lo que debe hacer, que son los 90 días, usted tiene que cumplir con ese contrato. Porque, por ejemplo, estamos viendo muchos patronos que continúan haciendo contratos, lo he visto, y dice clarito 9 meses para el no exento y 12 meses para los exentos. Primeramente, que estás, ¿verdad?, violando la ley actual, que es la 41 del 2022. Y segundo, que si se declarara nula esa ley más adelante, esto es un ejemplo, si ya usted pactó 9 meses, 9 meses son.
Si usted pactó 3 meses, que es lo que puede ocurrir, los 90 días, y se declara la ley nula mañana, usted sabe lo que pasa, son 3 meses. No podemos volver a los 9 o a los 12 del 2017 porque ya pactamos en el contrato que van a ser 90 días. Entonces ahí un poco, mi sugerencia, ¿verdad?, sería que estemos utilizando un lenguaje jurídico bastante claro, libre de ambigüedades, y si usted quiere pactar, que son 90 días, o usted quiere pactar 90 días sujeto a una notificación al Departamento del Trabajo para extenderlo a 180 días, lo puede hacer, pero mucho cuidado, porque al final del día, el documento que usted firme, esa va a ser la ley entre el patrón y el empleado. Claro. Sobre todos esos detalles, aquí en Microjuris al Día nosotros tenemos el compromiso de discutirlos, de analizarlos. Así que a toda la audiencia que se mantuvo conectada con nosotras en la mañana de hoy, les invito a visitar nuestras plataformas y a mantenerse conectados con nosotros, para más detalles sobre la reforma laboral que es, verdad, digna de analizar y de mantenerse al tanto en cuanto a todos estos detalles que son importantes. Así que muchas gracias a ambas por acompañarme en la mañana de hoy. Ha sido más que un privilegio para nosotros tenerlas. Muchas gracias y lindo día. Lindo día. Gracias a ustedes, gracias a la licenciada y gracias a ustedes en Microjuris. Gracias.